Daremos las palabras inaugurales a la directora de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú, la magíster Fabiola Vergara Rodríguez. Fabiola, muy buenas tardes, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Neido. Buenas noches a todos quienes están en la sesión de Zoom ahora y a quienes nos siguen por las redes sociales. Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta segunda edición del programa de ciencia que organiza la Biblioteca Nacional del Perú. Desde hoy y por las próximas 4 semanas, como comentaba un poco Neido, se ofrecerán 12 conferencias magistrales que estarán, digamos, agrupadas en estos 4 ejes temáticos que ya también comentó, y lo que buscamos es fomentar el conocimiento y el aprendizaje y el intercambio de ideas en torno a la investigación científica en el Perú y cómo ésta contribuye al desarrollo del país. Estas ponencias van a ser brindadas por reconocidos expertos nacionales e internacionales, quienes nos van a dar una mirada actualizada y pertinente de la ciencia en el Perú y en el mundo. Entre los ponentes que participarán, solo por nombrar algunos, está Gustavo Romero, que justamente nos acompaña en esta sesión inaugural y a quien le agradezco especialmente, Héctor Maleta, Jorge Locio, Fernando Ortega, Adolfo La Rosa, Gualberto Segovia, Débora Delgado, Roberto Ugaz, Joan Alfaro, Walter Curioso, Constancia Pedersoli, entre otros. A todos ellos, muchas gracias por participar y compartir su conocimiento. Sabemos que debido a la emergencia sanitaria vivimos tiempos extraordinarios, sin embargo, la Biblioteca Nacional procura constantemente trasladar toda esta programación cultural al entorno virtual para que tenga mayor alcance, ¿no? Y creemos firmemente que esta es una de las vías que puede permitir y garantizar el derecho al acceso a la información, que es un derecho fundamental. Bueno, les invito en este sentido a visitar también nuestra programación cultural y, por supuesto, a seguir todo este programa de ciencia que hemos preparado, y esperamos que este programa fomente el intercambio de ideas, avances de investigación y reflexiones sobre el desarrollo científico en nuestro país. Muchas gracias a todos los conferencistas que nos acompañarán estas semanas y espero que todo este programa que hemos preparado, espero que sea de su provecho. Buenas noches y que disfruten mucho el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Les recordamos a todos los que nos siguen, a nuestra audiencia a través de esta sala Zoom y de las redes sociales, que estamos llevando a cabo la segunda edición del ciclo de ciencias de la Biblioteca Nacional del Perú con esta charla inaugural o con esta primera sesión inaugural. Mi nombre es Neido Hidalgo, especialista del Programa Especial de Popularización de la Ciencia del CONCITEC. Quiero a continuación hacer una recomendación a nuestro público. Por favor, a todos los participantes que tengan alguna pregunta, que quieran hacer sus preguntas, lo pueden hacer a través de esta plataforma Zoom, a través del chat de esta plataforma Zoom, o a través también de nuestras redes sociales. Todas sus preguntas para el expositor que viene a continuación van a ser recogidas y en la medida de lo posible alcanzadas luego de la presentación, alcanzadas a nuestro expositor, que a continuación presentamos. Él es Gustavo Esteban Romero. Es argentino, es doctor en física por la Universidad Nacional de La Plata, fue becario postdoctoral en la Universidad de Sao Paulo e investigador asociado al Max Planck Institute. Actualmente es investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, director del Instituto Argentino de Radioastronomía y profesor titular de Astrofísica Relativista en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido profesor visitante de prestigiosas universidades de Francia, España, Alemania, China, entre otras. Fue presidente de la Asociación Argentina de Astronomía. Ha investigado extensamente acerca de los agujeros negros, las fuentes de rayos gamma, los rayos cósmicos, galaxias activas, estrellas masivas, gravitación y filosofía. Es un prolífico autor con más de 450 artículos científicos y 12 libros sobre estos temas, entre los que podemos mencionar Introduction to Black Hole Astrophysics, el 2014, Scientific Philosophy, el 2018, y el recientemente publicado La Naturaleza del Tiempo,
del año pasado, 2020. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios. El Bernardo Housay, distinción otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la Investigación Científica y Tecnológica de la República Argentina, que justamente lleva el nombre de uno de los Nobel de esta hermana república. Además, el premio Ega Viola de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina, el premio al investigador consolidado de la Universidad Nacional de La Plata, el Helmholtz International Award y 2 menciones de honor de la Gravity Research Foundation. Ha disertado sobre ciencia o filosofía en más de 25 países y hoy lo hace aquí entre nosotros en nuestro país. Le damos una cordial bienvenida, un afectuoso saludo al doctor Gustavo Romero, una eminencia en estos temas de ciencia y filosofía, y él va a tener la palabra por los siguientes 60 minutos. Doctor Romero, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la muy amable presentación. Es un gusto para mí estar hoy aquí con ustedes en este programa de ciencias de la Biblioteca Nacional del Perú, para tener la oportunidad de hablar sobre la física y la filosofía de Mario Bunge, que fue uno de los más importantes filósofos latinoamericanos de todos los tiempos. Voy a compartir pantalla entonces para dar comienzo a esta charla, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces el tema al que me voy a dedicar esta noche es la filosofía de la física de Mario Bunge, y es pertinente quizás empezar con una pequeña presentación de Mario Bunge y de su obra. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a dar comienzo a esta exposición recordando un poco la trayectoria de Mario Bunge. Mario Bunge nació en Florida, en la provincia de Buenos Aires, el 21 de septiembre del año 1919. Florida queda a unos 30 minutos del centro de la capital de Argentina en tren. Mario Bunge nació en una familia patricia tradicional de la Argentina. Era hijo de un médico que fue también un político del Partido Socialista y fue diputado nacional de la Argentina durante muchos años. Estudió Mario Bunge en el Colegio Nacional de Buenos Aires, terminó su secundario en el Colegio Sarmiento, que rindió como alumno libre, y en 1938 ingresa a la Universidad Nacional de La Plata, en la cual yo también me formé en el departamento de física, que ustedes pueden ver en una de las fotografías que estoy mostrando en este momento a la derecha de la pantalla. Allí Mario Bunge cursó las primeras materias de física general y luego, en el año 1943, comienza a realizar tareas de investigación bajo la dirección de Guido Beck. Guido Beck era un físico austríaco que se había formado en Viena bajo Hans Firring como director, un famoso físico relativista, y había sido ayudante de Werner Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, en Leipzig. Cuando el nazismo tomó el poder en Alemania, Guido Beck dejó el país y se radicó sucesivamente en varios distintos destinos. Primero en la Unión Soviética, estuvo en Odessa, después pasó a los Estados Unidos, donde estuvo en Kansas, volvió a Europa, estuvo en Copenhague con Niels Bohr, después viajó a Inglaterra, donde trabajó con Rutherford, y finalmente fue a París, donde trabajó con Louis de Broglie. De ahí, una vez que estalló la Segunda Guerra Mundial, Guido Beck es recluido en un campo de concentración en la República de Vichy, y de ahí logra escapar y pasa a Portugal. Cuando estaba en Portugal es contactado
por Enrique Gaviola, que era a la sazón director del Observatorio Astronómico de Córdoba, en Argentina, y Gaviola lo invita a venir a la Argentina, invitación que Beck acepta, y llega a la Argentina en 1943. Llega a Buenos Aires y antes de ir a Córdoba, donde está el observatorio que dirigía Gaviola, se entrevista con Ernesto Sábato, el escritor argentino que también era físico y en esa época era asistente de investigación en el Departamento de Física de la Universidad de La Plata, y a través de Ernesto Sábato es presentado al joven Mario Bunge, que se transforma en su primer alumno doctoral apenas al haber llegado a la Argentina. Beck le propone algunos trabajos de física nuclear a Bunge. Bunge se dedica a estas investigaciones en física nuclear teórica, y en el año 1944 realiza su primera publicación en la revista Physical Review, la revista más importante probablemente de física en el mundo en esa época, y al año siguiente realiza otra publicación en la revista Nature, ambas de física nuclear teórica. Estas son probablemente las primeras publicaciones de física nuclear que se hacen desde la Argentina y desde toda Latinoamérica en revistas internacionales en física nuclear. Bunge sigue trabajando con Beck y finalmente se doctora en 1952 con una tesis doctoral sobre la cinemática del electrón relativista que publicaría en la revista Nuovo Cimento. En 1944, Bunge participa de la fundación de la Asociación Física Argentina, que fue la primera asociación física de Latinoamérica. Más detalles de la vida de Mario Bunge pueden encontrarlo en un libro apasionante, que son sus propias memorias, que se llama Entre dos mundos, que fue publicado por Eudeva en Argentina y al mismo tiempo por Gedilla en España, y que también tiene una versión en inglés publicada por Springer. También hay un artículo en la revista Metateoría, en el número monográfico que esta revista dedicó a la obra de Mario Bunge, en el 2017, un texto que escribí con Pablo Jakobskis, que se llama Imagen de Mario Bunge, donde hay muchas otras anécdotas sobre su vida. Ahí pueden ver a Guido Beck en una foto de 1946 tomada en una de las reuniones de la Asociación Física Argentina. La fundación de esa asociación, que es particularmente importante en la historia de la física en Latinoamérica, se hizo el 27 de agosto de 1944 en la ciudad de La Plata. Participaron originalmente 26 investigadores de Córdoba, La Plata y Buenos Aires. Entre ellos estaba Guido Beck y el propio Mario Bunge. Enrique Gaviola fue nombrado el primer presidente de la Asociación Física Argentina, cargo que mantendría hasta la década de los años 50. Y esta asociación se creó en la confitería La París, que queda en la ciudad de La Plata, confitería de la cual yo he sido habitué durante muchas décadas, y un lugar tradicional de reuniones en la ciudad. Lamentablemente esta confitería cerró el año pasado debido a la crisis económica asociada a esta pandemia que aún padecemos. Aquí en una de las imágenes que están viendo está el acta original de fundación de la Asociación Física Argentina, donde ustedes ven la firma y los nombres de los físicos que participaron de esa primera reunión. Ahí pueden ver a Balseiro, cuyo nombre hoy lleva un famoso instituto de física nuclear que queda en la Patagonia, en Argentina, en la ciudad de Bariloche. Está Guido Beck también, pueden ver el nombre de Mario Bunge, que ahí es señalado con una flecha azul. También otros nombres conocidos como José Isnardi y Jorge Palumbo. Muy bien. Bunge tenía también una actividad febril en otros campos, además de la física. En el mismo año que ingresa a la Universidad Nacional de La Plata,
funda una universidad obrera, la primera universidad obrera de América, que se llamó la Universidad Obrera Argentina. Esa universidad se dedicaba a brindar cursos de disciplinas técnicas, también de ciencias sociales, cursos sobre cuestiones legales y muchos otros cursos para obreros. Era una universidad dedicada a la formación de adultos. En ese sentido fue pionera. El propio Bunge terminaría publicando todo un libro sobre la enseñanza a adultos en el año 1943, Temas de Educación Popular, su primer libro. La Universidad Obrera Argentina llegó a tener unos 1000 estudiantes en la época en que fue cerrada por la dictadura que se instauró en la Argentina en junio de 1943. En el año 1944, después que es cerrada la Universidad Obrera Argentina, Bunge funda Minerva, que sería la primera revista académica de filosofía también de Latinoamérica. Ahí publicaron numerosos filósofos, tanto de España como de distintos lugares de Sudamérica. En 1953, Bunge, ya doctorado, obtiene una beca postdoctoral del Centro Nacional de Pesquisas de Brasil y viaja a San Pablo para realizar investigaciones en física, en particular en física cuántica, que es lo que él trabajaba. Y ahí conoce a David Bohm, que años después desarrollaría su teoría alternativa a la mecánica cuántica. Ahí en la imagen que ustedes ven a la derecha en la pantalla, está Mario Bunge y David Bohm en alguna de las visitas que le hizo a Bunge durante los años 50 en su casa de Florida. En 1956, luego de la caída del peronismo, durante el cual Bunge no pudo acceder a ningún tipo de cargo que dependiese del Estado, por cuestiones políticas, consigue en concursos abiertos la cátedra de Física Teórica de la Universidad Nacional de La Plata, y poco después consigue cátedras de Filosofía de la Ciencia y de Física Teórica en la Universidad de Buenos Aires. O sea que en algún momento, en los años 50, Bunge ostentaba 3 cátedras en la República Argentina. En 1963 deja finalmente la Argentina, primero realiza estadías en Estados Unidos y luego se traslada a Alemania para finalmente radicarse a partir de 1966 en Canadá, en Montreal, en la Universidad de McGill. Lo que ustedes ven ahí en pantalla son los títulos de algunos de los primeros artículos que Bunge publicó en el área de la física y también en el área de la filosofía de la física, que es el tema que nos va a ocupar. Ven el artículo que publicó en 1944 a la izquierda, A New Representation of Types of Nuclear Forces, es el artículo en Physical Review. Luego el artículo que publicó en Nature sobre el scattering de protones con neutrones. Son artículos de física nuclear que en esa época era una disciplina que estaba empezando a surgir. Luego de su estadía en San Pablo, Bunge se inclina hacia la filosofía de la física, que era un tema que siempre le había apasionado, y publica su primer artículo en esta área, que es Strife About Complementarity. Lo publica en el British Journal for the Philosophy of Science. Probablemente fue el primer argentino en publicar en esa revista, que era en esa época una de las revistas más importantes del mundo en filosofía de la ciencia. Es un artículo donde critica la interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica, tema sobre el cual después vamos a volver. Y también otro de sus famosos artículos sobre filosofía de la ciencia es publicado por esa época, 1956, en la revista American Journal of Physics,
es su Survey of Interpretations of Quantum Mechanics. Bunge, por supuesto, después continuaría haciendo una larga e ilustre carrera como filósofo. Es conocido por muchos trabajos en filosofía, por haber desarrollado una filosofía original. Probablemente todos ustedes han oído hablar de la investigación científica, el libro que publicó originalmente en inglés en el año 1967 y que rápidamente fue traducido al castellano. Hay varias ediciones castellanas, una es de Ariel, quizás la más conocida, pero recientemente ha sido reimpreso por otras editoriales. Como la investigación científica, es un libro que ayudó a formar muchas generaciones de estudiantes en filosofía de la ciencia. Quizás la mayor contribución de Bunge a la filosofía esté contenida en su famoso Treatise on Basic Philosophy, en 8 volúmenes y uno de ellos en 2 tomos, que fue publicado entre 1974 y 1989, y contiene su visión de la filosofía desde la semántica hasta la ética. Incluye 2 volúmenes de semántica, 2 volúmenes de ontología, 2 volúmenes de epistemología, luego hay 2 volúmenes más dedicados a las ciencias especiales, trata todas las disciplinas de ciencias especiales, y finalmente el volumen 8 está dedicado a la ética. Este sistema de filosofía es uno de los sistemas de filosofía más importantes, al menos en mi opinión, publicados durante el siglo XX. Ahora, lo que nos atañe a nosotros en esta charla es el trabajo de Bunge en filosofía de la física. Los libros que Bunge dedicó a la filosofía de la física y el grueso de sus contribuciones en esta área son los que ustedes ven en este momento en la pantalla. El primero es Meta-Scientific Queries, un libro publicado en 1959 y que contiene los primeros artículos que Bunge escribió en este tema, incluyendo los artículos que mencioné previamente sobre filosofía de la mecánica cuántica. Luego, su famoso libro sobre causalidad, Causality and Modern Science, que originalmente fue publicado en Harvard University Press, luego tuvo una edición en Dover, y ha sido traducido a numerosos idiomas, incluyendo el castellano, lo publicó originalmente Eudeva. Es un libro que trata el problema de la causalidad desde un punto de vista filosófico, pero que también aborda el estatus de la causalidad dentro de las teorías de la física. La principal contribución de Mario Bunge a la filosofía de la física está sin duda contenida en el libro que publicó en 1967 con el nombre de Fundamentos de Física, Foundations of Physics, que en inglés tiene el sentido de la palabra foundation de basamento, ¿no? Los cimientos sobre los cuales se asienta la física. Este libro me voy a explayar un poquito más por la importancia que tiene en un momento. Luego en 1973 publica Philosophy of Physics, un libro que explora algunos aspectos no tan profundizados en Foundations of Physics y pone bastante énfasis en la construcción de teorías de la física. Luego en 1986 publica en castellano Controversias en Física, que es una colección de artículos publicados en distintas revistas y que abarcan distintos temas de filosofía de la física clásica y también de la física cuántica. Uno de los volúmenes del Tratado de Filosofía Básica, el volumen 7 en su primer tomo, tiene un capítulo, el capítulo 2, que abarca básicamente la mitad del libro, que está dedicado también a la filosofía de la física y presenta un tratamiento actualizado de algunas teorías de la física que no son tratadas con tanto detalle en el Foundations of Physics. Y finalmente, la última incursión en forma de libro que hizo Mario en esta área está en su libro publicado en el año 2010, por Springer, Matter and Mind, a Philosophical Inquiry.
Ese libro tiene buena parte de él dedicado a discusiones sobre la mecánica cuántica y la naturaleza de lo que podríamos llamar materia cuántica. Muy bien. Quizás, como dije, el libro más importante que Mario escribió en esta área de la investigación en filosofía es el Foundations of Physics, que es un libro también particularmente feliz para mí en lo personal, por la experiencia muy grata que fue para mí leerlo y por la apertura que me hizo hacia los fundamentos de muchas de las teorías fundamentales de la física. Bunge lo escribió en Freiburg, en la Selva Negra, en la Universidad de Freiburg, en Alemania, mientras gozaba de una beca von Humboldt en el año 1965. En su capítulo 2, este libro presenta un proyecto de un programa filosófico para fundamentar a la física que incluye la semántica, la ontología y la epistemología, todas las cuales él considera que deben ser formuladas de la forma más exacta posible a fin de poder hacer un análisis riguroso de los fundamentos de las teorías de la física. En ese capítulo, lo que en realidad está haciendo Mario Bunge es esbozar todo un programa de filosofía que después él desarrollaría en las 2 décadas siguientes en la forma del Treatise on Basic Philosophy. El grueso del libro, Foundations of Physics, está dedicado a nada menos que ensayar una implementación del programa de Hilbert de fundamentación de la ciencia física a través de la axiomatización de las teorías de la misma, a lo cual Bunge agrega una dimensión semántica a esas teorías, a través de una semántica que intenta por primera vez formalizar. Presenta formulaciones axiomáticas, o sea, como sistemas hipotético-deductivos rigurosos de todas las principales teorías de la física, incluyendo a la mecánica, la electrodinámica, o sea, la teoría de la electricidad y el magnetismo, la relatividad general y la mecánica cuántica. Y en el mismo año publica en la revista Reviews of Modern Physics un artículo llamado Physical Axiomatics, donde detalla con un poquito más de nivel de detalle cómo se construye una axiomática de una teoría física, y ahí presenta la axiomatización de la teoría especial de la relatividad, que complementa a las anteriores. Bien, en cuanto a las grandes teorías del siglo XX, Bunge las estudia las 2 en su Foundations of Physics. Estas teorías son la relatividad general, que es esencialmente una teoría del espacio, del tiempo y de la gravitación, que adquirió su forma final hacia 1915 y se debe esencialmente a Albert Einstein, con contribuciones también de David Hilbert y de Marcel Grossman en los aspectos matemáticos. La otra gran teoría es la mecánica cuántica, que es la teoría que trata de representar el comportamiento de los sistemas físicos a nivel microscópico. Esta teoría es el resultado de las contribuciones de un gran número de personas, entre otras Max Planck, el propio Albert Einstein. Ellos dos fueron los primeros en cuantizar, Planck la energía y Einstein la radiación, en artículos pioneros, uno publicado en 1900 y el otro en 1905. Luego Niels Bohr, Louis de Broglie, y los fundadores de la mecánica cuántica moderna, que fueron Werner Heisenberg. Todas las fotos de estas personas están ahí en la pantalla en este momento, que publicó el famoso paper del año 1925, que contiene los fundamentos de la formulación de Heisenberg de la mecánica cuántica, junto con Max Born y con Pascual Jordan. Luego Erwin Schrödinger, que formularía que haría la formulación matricial de la mecánica,
de función de onda ondulatoria de la mecánica cuántica en el año 1926, un año después, y establecería la equivalencia de ambas formulaciones. Wolfgang Pauli, Paul Dirac, que desarrollaría la teoría de la mecánica cuántica relativista, y ahí está también la fotito de un joven Richard Feynman, que es uno de los padres de la electrodinámica cuántica, la primera teoría cuántica de campos. Bien, lo que voy a hacer es a continuación revisar un poco cuáles han sido las contribuciones de Mario Bunge a los fundamentos y a la filosofía de estas teorías. Lo que Mario Bunge ha hecho es estudiar las interpretaciones de estas teorías y tratar de fijar la semántica de estas teorías, tratar de entender sobre qué hablan estas teorías y qué es exactamente lo que nos dicen acerca del mundo. En cuanto a la mecánica cuántica, que es la primera de las teorías a las cuales Mario Bunge se abocó y en la cual él personalmente trabajó en sus propias investigaciones, cuando era un físico en la Universidad Nacional de La Plata, los principales puntos de su filosofía son un rechazo categórico de la interpretación de Copenhagen, que probablemente él desarrolló hacia 1954, después de sus conversaciones con David Bohm. Luego desarrolla su propia interpretación de la teoría, que está basada en una interpretación literal del formalismo de la misma, y sobre lo cual después me voy a explayar un poquito más. Tiene las características de ser una interpretación objetiva, en el sentido de que el observador y el sujeto no juegan ningún papel dentro de la interpretación, a diferencia de lo que pasa con la interpretación de Copenhagen, que es la que propusieron básicamente Niels Bohr y Werner Heisenberg, y fue adoptada por muchos otros, y era en la época en que Bunge escribía la interpretación más popular entre los físicos. Y además de ser una interpretación objetiva, es una interpretación realista, en el sentido de que interpreta que los sistemas cuánticos son sistemas que efectivamente existen en un mundo en forma completamente independiente de los seres humanos. Es también una interpretación que es probabilista en un sentido propensivo de la probabilidad, pero no es estadística, como por ejemplo sería la interpretación de Popper de la mecánica cuántica. Él presenta su interpretación ya en una forma acabada en el Foundations of Physics y también en un artículo que se titula A Gauss-Free Axiomatization of Quantum Mechanics, que fue publicado en un libro importante, Quantum Theory and Reality, también del año 1967, libro que está conformado por contribuciones de distintos autores y contiene un famoso artículo de Karl Popper que se llama Quantum Theory and the Observer, que después Popper reproduciría en uno de sus postscript a la lógica de la investigación científica. Muy bien, para poder entender qué es la interpretación que propone Bunge, voy a tener que explicar un poquito algunas de las peculiaridades del mundo cuántico y de la mecánica cuántica, la teoría que intenta describir este mundo cuántico. Por supuesto, es una tarea que no se puede lograr en unos pocos minutos, pero quizás una idea de cómo son las peculiaridades del comportamiento de los sistemas cuánticos se pueda adquirir por una descripción rápida del experimento de las dos rendijas. Imaginen ustedes que tenemos una pantalla en la cual hacemos dos pequeños orificios, y detrás de esta pantalla hay otra pantalla que hace de detector. Entonces supongamos que sobre la primera pantalla hacemos incidir una onda plana. Cada uno de los orificios va a actuar como una fuente de ondas que van a hacer una interferencia entre ellas y van a producir en la pantalla de detección un patrón de franjas de interferencia. Esto es lo que sucede
digamos, cuando uno hace este experimento con luz monocromática, y es lo que famosamente hizo Thomas Young en el año 1801 para mostrar el carácter ondulatorio de la luz. Muy bien, esto es un fenómeno clásico conocido que muestra que la luz se comporta como una onda. Supongamos que tenemos ahora las dos rendijas en la primera pantalla y la segunda pantalla de detección, y en vez de arrojar ondas, arrojamos proyectiles. Pueden pensar que los proyectiles son pequeñas piedritas o cualquier objeto clásico, como una bala, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que los proyectiles, algunos van a atravesar por el agujerito de la rendija y otros van a ser detenidos por la primera pantalla, que es opaca a estos proyectiles, y entonces se van a ser registrados los impactos en la segunda pantalla alrededor de la localización de cada uno de los dos agujeros. Entonces lo que vamos a ver es algo como lo que está ilustrado en la figura del medio que ustedes están viendo ahora. Ahora, algo sorprendente pasa si lo que arrojamos sobre la primera pantalla no son proyectiles clásicos ni ondas clásicas, sino son electrones. Electrones son sistemas cuánticos elementales. Si uno arroja electrones, lo que va a ver en la segunda pantalla son los impactos de los electrones, parecerían actuar como partículas discretas, pero esos impactos van a ocurrir no detrás de las dos rendijas, como ocurría en el caso del bombardeo con partículas clásicas, sino que los electrones van a formar con sus impactos patrones de interferencia como si se tratase de una onda. Es algo extraordinariamente peculiar. Podríamos pensar que quizás lo que sucede es que de alguna manera los electrones interfieren entre ellos, pero lo asombroso es que ese patrón de interferencia de los impactos se produce también si enviamos los electrones uno por uno. O sea que no es que están interfiriendo entre ellos, sino que lo que estamos observando es un comportamiento ondulatorio de los electrones, incluso cuando se los considera en forma aislada. Ahora, si colocamos un detector en una de las rendijas, entonces lo que obtenemos es un patrón de impactos como los que hay simplemente en el caso clásico. O sea, volvemos a recuperar la figura del medio en los impactos. La cosa sucede como si los electrones supieran, entre comillas, si se supieran, que están siendo medidos cuando pasan por la rendija. Entonces, bueno, esto es un experimento, estos son experimentos que se pueden realizar, o sea que la teoría tiene que describir qué es lo que sucede en estas circunstancias, por qué la naturaleza se comporta de esta manera tan extraña. O sea, el electrón parecería comportarse como una onda o como una partícula de acuerdo a cómo es el arreglo del experimento que se está realizando. La otra propiedad peculiar de los sistemas cuánticos es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico, ¿no? En inglés se dice quantum entanglement. Esto es un fenómeno por el cual una vez que se ha producido un sistema de dos partículas cuánticas que están relacionadas, la relación parece subsistir en el tiempo independientemente de la separación entre las partículas. Esto, por ejemplo, puede observarse cuando se produce luz no polarizada. La luz está formada por fotones, los fotones son cuantos del campo electromagnético. Entonces, para producir luz no polarizada, los dos fotones de un par tienen que tener polarizaciones iguales pero opuestas para que se neutralicen. Ahora, si medimos la polarización de uno de los fotones, la polarización en principio puede ser cualquiera. Ahora, lo curioso es que cuando se mide la polarización del primer fotón, entonces automáticamente la polarización del segundo fotón, independientemente de la distancia a la que se encuentre, resulta ser la opuesta para que la polarización total sea cero. Eso significa
que de alguna manera las polarizaciones, el estado de los dos electrones está correlacionado con independencia de la distancia. O sea, los objetos cuánticos parecen tener propiedades que no son locales, o sea, que no se transmiten por contacto, sino que se transmiten a distancia. O sea, son no locales en el sentido de que estas propiedades parecen estar correlacionadas independientemente de la distancia que separa a las componentes del sistema físico. O sea, la física cuántica no puede ser representada por ninguna versión de la imagen clásica, la que viene de Newton o incluso la que viene de la electrodinámica de Maxwell, del mundo. Estos fenómenos de no localidad no ocurren en la física clásica, donde necesitamos interacciones de contacto puramente locales. Bueno, ¿cómo es que el formalismo cuántico da cuenta de estas cosas? Aquí me voy a tener que poner por un momento un poquito técnico para decir algunas cosas muy básicas, pero no se asusten, por favor, por las pocas fórmulas que van a aparecer. Voy a enfatizar los conceptos que hay detrás de las mismas. Los sistemas cuánticos en la mecánica cuántica tienen un estado, o sea que el estado está caracterizado por todas las propiedades que tiene el sistema, y esos estados de los sistemas cuánticos son representados por ciertas funciones matemáticas complejas a las que se les llama funciones de ondas. Esas funciones de onda dependen de variables de espacio y tiempo, que aquí en esta transparencia le estoy llamando x y t, y estoy utilizando la letra griega psi para designar a la función de onda. Las propiedades de los sistemas cuánticos, las propiedades concretas, por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, la energía, por ejemplo, el momento del sistema, se representan por operadores que se aplican sobre esas funciones. O sea, son operadores que cuando uno lo aplica a la función, obtiene un valor, o sea, un número real, y ese valor representa la propiedad del sistema cuántico, el valor numérico de la propiedad del sistema cuántico. Ahora, la teoría de la mecánica cuántica le asigna una cierta probabilidad de ocurrencia al valor de cualquier propiedad. O sea, lo que la teoría nos da es la probabilidad de que el sistema cuántico adquiera en determinadas condiciones tal valor para una determinada propiedad. Y esas probabilidades son probabilidades intrínsecas, que no son el resultado de un análisis subjetivo. La ecuación dinámica, o sea, la ecuación que nos dice cómo evoluciona el sistema, es la ecuación que nos dice cómo obtener la función psi, y es la famosa ecuación de Schrödinger, que es la ecuación que está escrita ahí, donde ustedes tienen esa h que representa el operador de evolución dinámico del sistema, el hamiltoniano del sistema, y luego tienen la derivada de psi, de la función de onda respecto del tiempo. Esta es una ecuación diferencial, lo que los matemáticos llaman una ecuación diferencial de primer orden lineal. ¿Sí? Lineal, es lineal. El punto importante aquí es que es lineal. Cuando se hace una medición concreta de un sistema particular, siempre se obtiene un valor definido. Ahora, la teoría nos da una probabilidad. Entonces, lo que se suele decir es que la función de onda, que antes era una combinación lineal de soluciones y daba solo una probabilidad de ocurrencia de una propiedad, ahora es una autofunción. A esa evolución, a ese cambio de la función general, que es solución de la ecuación lineal de Schrödinger, de evolución del sistema, a una autofunción concreta que da un valor concreto de una propiedad, es lo que se le llama en la teoría el colapso de la función de onda.
y es un tema de discusión en las interpretaciones de la mecánica cuántica, y es esencialmente detrás de lo cual está el llamado problema de la medición de la mecánica cuántica, que puede enunciarse diciéndose que los sistemas cuánticos evolucionan de acuerdo a la ecuación dinámica de la teoría, que es la ecuación de Schrödinger, en una superposición de estados antes de una medición. Pero la medición, sin embargo, siempre revela no una superposición de estados, sino un estado particular definido. O sea que de alguna manera ocurre una transición de esa función general que nos da probabilidades de ocurrencia a una autofunción particular que nos da la certeza de un autovalor. Muy bien. Para Bohr y los defensores de la interpretación de Copenhagen, el colapso de esta función de onda se debe a la acción del observador, o al dispositivo experimental que nosotros creamos. Y la mecánica cuántica para ellos es una teoría completa, probabilista porque asigna probabilidades, pero la indeterminación es introducida por la acción del observador, así como ese colapso de la función de onda. Esto tiene interpretaciones filosóficas profundas, y ha habido físicos como Eugene Wigner, por ejemplo, y en algunos escritos también el propio Werner Heisenberg, que han argumentado que esto implica la no existencia de una realidad objetiva y una especie de solipsismo basado en esta interpretación. O sea, según esta interpretación, o algunas versiones de esta interpretación, el mundo existe porque lo observo, esencialmente. Una especie de retorno a Berkeley, el filósofo inglés. Para Einstein, en cambio, esta interpretación era incorrecta, esto le parecía a Einstein un disparate inaceptable. Él pensaba que la teoría debía ser determinista, no podía asignar probabilidades, él pensaba que el problema estaba en esa asignación de probabilidades, y entonces el camino que Einstein encontraba era sostener que la teoría debía ser incompleta, o sea que debía haber algún aspecto de la realidad que la teoría no estaba describiendo correctamente. Bunge lo que se propone es tratar de resolver este problema, y lo que hace es axiomatiza la teoría y analiza su estructura lógica y semántica. Y esto lo lleva a diferir tanto con Bohr y la interpretación de Copenhagen, como con Einstein. Y lo lleva a su vez a rechazar algunas modificaciones de la teoría que tratan de agregar algunos elementos no observados hasta entonces de la realidad, como por ejemplo la teoría de Bohm de la mecánica cuántica, que es en realidad una teoría diferente que postula la existencia de una onda piloto, o la interpretación estadística de Popper y otros. También Bunge va a diferir en las famosas desigualdades de Heisenberg y su interpretación. Estas desigualdades básicamente lo que ponen de manifiesto es que ciertas propiedades de los sistemas cuánticos se presentan en pares complementarios que no pueden ser determinados con precisión arbitraria simultáneamente. Por ejemplo, la posición y el momento de una partícula, o la energía y el tiempo de un sistema cuántico. Heisenberg sostenía, y al igual que Heisenberg, muchas de las personas que defendían la interpretación de Copenhagen, que el origen último de estas relaciones de indeterminación estaba en el hecho de realizar una observación del sistema cuántico. Lo que Heisenberg pensaba es que el acto de observar el sistema cuántico lo perturba, y eso es lo que impide determinar con precisión ambas propiedades. Si quiero establecer la posición del sistema, debo observarlo, y para observarlo debo verlo, entre comillas, y para eso tengo que
hacer que el sistema interactúe, por ejemplo, con un fotón. Eso va a perturbar su movimiento y por lo tanto no voy a poder calcular su impulso o determinar su impulso correctamente. Este era el razonamiento de Heisenberg. Bueno, entonces lo que Bunge hace es realizar una interpretación sobre la base de su estudio del formalismo y de la semántica mínima necesaria para darle un sentido a ese formalismo. Lo que Bunge termina proponiendo es que los referentes, o sea, los objetos a los cuales la teoría se refiere, no son observadores, no son aparatos de medida, no son colecciones de partículas o poblaciones de partículas, sino son objetos cuánticos sui generis, objetos que él llama cuantones, quantons en inglés. Sostiene que el referente de la función de onda es un cuantón simple y no un conjunto o un ensemble de partículas, como piensa por ejemplo Popper. Y estos cuantones no son ni partículas ni son ondas, que son conceptos clásicos, sino que son objetos que bajo ciertas condiciones se pueden comportar en forma similar, pero nunca idéntica, a una onda, o en forma similar, bajo otras condiciones, a una partícula. Pero no son ni onda ni partícula. El observador y el aparato de medida, por otra parte, según Bunge, no juegan ningún papel en la teoría. De hecho, él muestra que la teoría se puede formular perfectamente sin ninguna referencia, sin ninguna mención al observador o aparato de medida alguno. Los aparatos de medida, si nos interesa estudiar cómo interactúan con los sistemas cuánticos, bueno, deberán ser investigados en el contexto de una teoría cuántica de la medición, que necesariamente no va a ser general porque va a depender de las especificidades de los aparatos concretos. Luego Bunge señala que no hay ningún colapso de una función de onda. La función de onda no puede colapsar precisamente porque es una función matemática y los objetos matemáticos son abstractos, no pueden colapsar los edificios o las personas, pero no los objetos matemáticos. Lo que Bunge señala es que en el caso de que haya una interacción, va a haber una evolución del sistema cuántico que no va a ser descrita por la ecuación de Schrödinger, sino probablemente por una evolución no lineal que va a ser muy rápida, pero no va a ser instantánea. Esa hipótesis después fue investigada muchos años después a través de la teoría de la decoherencia, que precisamente trata de estudiar la interacción de los sistemas cuánticos con los sistemas macroscópicos. En cuanto a las desigualdades de Heisenberg, Bunge señala correctamente, en mi opinión, que son intrínsecas a los sistemas cuánticos. Lo que están reflejando son simplemente el hecho de que los sistemas cuánticos no tienen una posición precisa, ni tienen un momento preciso a un nivel arbitrario. Y eso se puede demostrar precisamente porque las relaciones de Heisenberg no son un principio, sino que se pueden deducir del formalismo de la teoría como un teorema. Y cuando uno axiomatiza la teoría, eso es particularmente evidente, salen de la no conmutatividad de los operadores y la desigualdad de Schwarz, sin ninguna referencia a ningún observador, por lo cual claramente Bunge muestra que no es el acto de medir lo que provoca esas relaciones de dispersión, sino que son intrínsecas a los objetos cuánticos. Bunge concluye que la teoría es completa, o sea, describe completamente la realidad, que es determinista, porque la ecuación de evolución es perfectamente determinista, pero a diferencia de lo que pensaba Einstein, es no local, y estamos obligados a aceptar, debido a las características de la teoría y lo que nos dicen los experimentos, precisamente que hay correlaciones no locales en el mundo. O sea, que ese rasgo de la física clásica no es extrapolable a todos los ámbitos, y en particular no es extrapolable al ámbito cuántico. El entrelazamiento cuántico, por otra parte, señala Bunge, no viola la causalidad. O sea,
Bunge enfatiza que la conexión cuántica lo que conlleva es una correlación, pero no una relación causal, y implica una especificación del estado de los componentes de un par entrelazado cuánticamente, pero la especificación de un estado no es lo mismo que un cambio de estado. Y la causalidad no es más que un modo de generación de cambios. Entonces, la causalidad no entra en los entrelazamientos cuánticos, y es por eso que los mismos no pueden usarse para transmitir información más rápido que la velocidad de la luz, un hecho muy bien establecido hoy por la experiencia. Bueno, estos son los puntos más importantes de lo que Bunge establece, fundamentalmente en su Foundations of Physics, y las cuestiones relacionadas al entrelazamiento cuántico en algunos de los trabajos posteriores. Y esta línea de investigación después fue desarrollada por otros autores, en particular por Héctor Bucetich, Santiago Pérez Berglafa y por quien habla, en una serie de trabajos que proponen axiomatizaciones más sofisticadas que las que propuso Mario Bunge y las generalizan a sistemas de muchas partículas y otras cuestiones. Un resumen de estos trabajos es presentado en mi libro The Scientific Philosophy. Bunge, en el tomo 7, parte 1, capítulo 2 de su tratado de filosofía básica, comenta, digamos, la lección final que les trae de estos análisis, diciendo que la teoría cuántica entiende a los cuantones, o sea, a los sistemas cuánticos, como cosas esencialmente diferentes de los objetos clásicos. Y por lo tanto, necesariamente la imagen del mundo que va a ofrecernos va a ser contraintuitiva, o nosotros diríamos paradójica. ¿Sí? Pero eso, digamos, no es un defecto de la teoría, sino en el fondo es un defecto del sentido común, que no puede aplicarse a cualquier ámbito. Sentido común, digamos, está acostumbrado un poco a la física clásica, que es la que ocurre a las velocidades y escalas en las cuales está circunscripta nuestra experiencia cotidiana, pero no a las peculiaridades del mundo microscópico. La imagen que surge de la mecánica cuántica podrá ser extraña, señala Bunge, pero es consistente, es extremadamente fértil y es perfectamente compatible con una epistemología realista. No es cierto que el mundo exista solamente porque lo observamos. De hecho, el mundo ha estado evolucionando por muchos miles de millones de años sin siquiera la existencia de seres humanos o seres inteligentes, probablemente que hagan experimentos sobre él. Aparecen inconsistencias, oscuridades, paradojas o incertidumbres solo cuando uno trata de forzar el formalismo cuántico dentro de un molde clásico, pensando en términos de ondas o partículas, objetos que en realidad no entran en esas categorías, o cuando uno trata de introducir forzosamente en un formalismo, digamos, una filosofía positivista en forma a priori, sin chequear si es consistente o no con ese formalismo. Esto es un punto también importante porque una acusación que a veces se hace contra Bunge es que es un filósofo positivista, lo cual es totalmente falso. Bunge se opuso al positivismo en forma muy explícita y clara. El que defienda las ciencias como los positivistas no quiere decir que sea positivista. Bien, para ir ya terminando con esta exposición, hay unos comentarios muy breves sobre Bunge y su posición sobre la relatividad general. Recuerden que la relatividad general es la teoría del espacio, el tiempo y la gravitación propuesta por Einstein. Esa teoría, digamos, si bien Einstein la propuso en 1915 por primera vez, recién a partir de los años 60 empieza a adquirir una relevancia para la astrofísica y la cosmología, digamos, observacional. Bunge ya se había ocupado de la relatividad y la cosmología en 1955, en 1962, en el 55 en su pequeño libro La Edad del Universo, y en 1962 en un artículo sobre Cosmology and Magic, publicado en la revista The Monist. En esos artículos y libros se había mostrado muy crítico de la teoría del estado estacionario, hoy totalmente en desuso, pero que en esa época estaba en uno de sus puntos más altos, debido a la teoría a Fred Hoyle y Hermann Bondi.
Bunge, digamos, muestra que va en contra de los supuestos más básicos de la filosofía y de la ciencia. La teoría viola el principio de conservación de la energía y señala también acertadamente, en mi opinión, Bunge, que la teoría de la expansión del universo, la teoría del Big Bang, es no una teoría sobre el origen del universo, sino una teoría sobre la fase actual de expansión del universo, lo cual no es lo mismo. El Foundations of Physics axiomatiza también la teoría general de la relatividad. En ella la gravitación es tratada como un campo, ¿sí? Un campo que, digamos, a diferencia de la teoría de la gravitación de Gauss, no es un campo escalar, sino es un campo tensorial, o sea, es un objeto matemático más complejo, pero Bunge no acepta la identificación de la gravitación con un efecto del espacio-tiempo. De hecho, en 1973 él presenta una axiomatización en su libro Philosophy of Physics de la teoría de la gravitación de Gauss, y en el año 77, en el tomo 3 de su Treatise on Basic Philosophy, presenta una teoría relacional del espacio que está inspirada esencialmente en el relacionismo de Leibniz. O sea, Bunge pensaba que no hay espacio-tiempo, sino lo que hay es manifestaciones espaciales y temporales de objetos, y lo que existen son los objetos. Eso, bueno, él estaba muy influido por Leibniz y también hasta cierto punto por Mach en esas ideas, y era muy crítico de la geometrodinámica de John Archibald Wheeler, que era una interpretación de la relatividad general donde se entendía a la gravitación como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Yo discutí con Mario sobre estos problemas durante muchos años, discusiones acerca del realismo sobre el espacio-tiempo, acerca si el espacio-tiempo es una entidad real, como puede serlo el campo electromagnético, o si simplemente es un producto emergente o una propiedad relacional del sistema de las cosas. Además, Mario siempre defendió el presentismo, la idea de que ni el pasado ni el futuro existen, sino que solo el presente existe, idea de la cual yo siempre he sido, bueno, no siempre, yo he sido muy crítico en los últimos 20 años, digamos. Bueno, finalmente en el año 2018, en uno de los últimos artículos que Mario Bunge publicó, es un artículo sobre el espacio-tiempo y las ondas gravitacionales, lo publicó en Foundations of Science. Fíjense que Mario Bunge se mantuvo haciendo investigación en estas cuestiones hasta casi los 100 años de edad, publicando en revistas internacionales de primer nivel, ¿no? Donde Mario Bunge ahí reconoce que el descubrimiento de las ondas gravitacionales que se realizó en el año 2015, por el experimento LIGO, y que recibió el premio Nobel de Física un par de años atrás por este descubrimiento, Mario Bunge reconoce ahí que la detección de las ondas gravitacionales implica la realidad del espacio-tiempo, pero sigue aferrándose a la idea de que la gravitación esencialmente es una teoría de campo. Yo, de hecho, en el mismo volumen que Mario publicó su artículo, publiqué también un artículo, digamos, discutiendo un poco las tesis de Mario y mostrando que algunos aspectos del argumento que él estaba utilizando para identificar la gravitación con un campo eran incorrectos. En particular, había un argumento sobre una esfera, una cáscara esférica autogravitante. Bueno, la relatividad general es esencialmente, en mi opinión, una teoría sobre las interacciones del espacio-tiempo con otros sistemas materiales. Y eso se puede ver en el sentido de que uno puede tener espacio-tiempo sin tener otros sistemas materiales, o puede tener sistemas materiales que son afectados por perturbaciones en el espacio-tiempo, como sucede con el caso de las ondas gravitacionales. La teoría es eliminatoria respecto al antiguo concepto
de campo gravitacional que es reemplazado por la curvatura del espacio-tiempo. Es la curvatura del espacio-tiempo la que es responsable de la desviación de las partículas de trayectorias rectas, como las que observamos, digamos, en nuestra vida cotidiana cuando una partícula se propaga sin que le afecte ninguna fuerza externa. La vieja idea de un campo gravitacional definido en cada punto del espacio, en cada momento del tiempo, actuando sobre sistemas materiales, es reemplazada por la idea de un espacio-tiempo que tiene una cierta curvatura. Mario terminó reconociendo que el espacio-tiempo es una entidad material, porque evidentemente estas ondas de espacio-tiempo, que son las ondas de gravedad, propagan energía, ya que esas ondas pueden afectar a nuestros detectores aquí en la Tierra. Sucesos como la fusión de dos agujeros negros que ocurren a grandes distancias fuera de nuestra propia galaxia, producen perturbaciones en el espacio y el tiempo que llegan hasta la Tierra y que son medidas con instrumentos como el LIGO, que ustedes lo están viendo ahí en esa foto, la parte inferior derecha de la imagen. Es un interferómetro con dos brazos de 4 kilómetros de longitud. Cuando llega la onda gravitacional a la Tierra, lo que sucede es que la longitud básicamente de uno de esos brazos respecto al otro se modifica por una distancia pequeñísima, pero que puede ser determinada utilizando rayos láser. Bien. Entonces, para concluir ya, permítame enfatizar los puntos más importantes que hemos tocado en esta charla, que necesariamente es esquemática por la vastedad del tema y la profundidad del mismo. Primero, la filosofía de la física de Mario Bunge se basó en un profundo conocimiento de la teoría y la práctica de la investigación física. No olvidemos que Mario Bunge fue un físico no solo por formación, sino también un físico practicante, en el sentido que hizo investigación, estuvo en laboratorios, enseñó la física a estudiantes de física, publicó, conoció el ambiente, trabajó años en investigación en física. Él utilizó el método axiomático como una herramienta para analizar la estructura y el contenido de las teorías físicas, y en particular desarrolló una teoría semántica para poder hacer esto en forma rigurosa, y eso le permitió abordar con provecho los problemas de interpretación, llegando a descubrimientos realmente importantes en los fundamentos de las distintas teorías físicas, no solo aquellas que he mencionado en esta charla, sino también en otras teorías. Yo creo que hizo observaciones muy importantes también en cuestiones de mecánica clásica y en cuestiones de electrodinámica clásica. Sus investigaciones lo llevaron a formular una nueva interpretación de la mecánica cuántica, que yo creo que es muy fuerte y que sigue vigente, sigue siendo discutida, y creo que es muy fértil y promisoria. Eso ha permitido arrojar luz sobre muchos aspectos, tanto de la física cuántica como de sus relaciones con la física clásica. El método axiomático que Mario empleó, sin embargo, al basarse en un problema inverso, esencialmente uno cuando axiomatiza una teoría está tratando de resolver un problema inverso, y los problemas inversos, como ustedes saben, no tienen soluciones únicas. Por lo tanto, el método axiomático tiene sus limitaciones, ya que no nos ofrece una respuesta única al problema de la axiomatización. Hay muchas axiomatizaciones posibles, compatibles con los resultados experimentales y con los teoremas fundamentales de las teorías. De hecho, por ejemplo, las axiomatizaciones que el propio Mario propuso han sido reformuladas, expandidas, mejoradas y reemplazadas por otras. Yo personalmente incluso he trabajado mucho en esa línea. Ahora, estas limitaciones que se vieron en el tratamiento, por ejemplo, de las teorías del espacio-tiempo, sin embargo, pueden dar lugar a mejoras y a un cambio en las conclusiones
de la filosofía de la física. Y esto yo creo que es muy importante y muestra que algo que el propio Bunge tenía muy claro, que su aproximación a la filosofía de la física en particular y a la filosofía en general era científica, y eso hace entender a las teorías de estas disciplinas no como dogmas, sino precisamente como teorías que deben ser sopesadas, contrastadas, evaluadas y, si es necesario, modificadas, reemplazadas por versiones mejoradas y, en última instancia, desplazadas o refutadas. Creo que la obra de Mario Bunge en filosofía de la física continúa hoy en día planteando desafíos y posibilidades. La obra de Mario es extraordinariamente generosa, es muy fértil. En estos libros que he mencionado hay muchas cuestiones que apenas si están esbozadas y son terreno fértil para que investigadores jóvenes desarrollen, investiguen, exploren y expandan. En ese sentido, la obra es extraordinariamente generosa. Constituye, en mi opinión, una de las grandes aventuras intelectuales de la filosofía del siglo XX. Aquellos, digamos, que quieran seguir leyendo más al respecto y profundizando en la filosofía de la física de Mario Bunge, les puedo sugerir la lectura del capítulo que escribí para el libro que Michael Matthews editó en ocasión del centenario de Mario Bunge y fue publicado por Springer. El capítulo se llama Physics and Philosophy of Physics in the Work of Mario Bunge. Y también a los que les interese en particular los problemas relacionados con la interpretación de la mecánica cuántica, el artículo que escribí con Federico López Armengol sobre Interpretation Misunderstandings about Elementary Quantum Mechanics, confusiones de interpretación en la mecánica cuántica elemental, que repasa en forma, digamos, bastante sencilla muchos de los tópicos que hemos charlado esta noche. Bueno, con esto termino. Les agradezco la paciencia que me han tenido y quedo a vuestra disposición para las preguntas que quieran formularme. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Gustavo Romero, por esta interesantísima disertación acerca de la obra enorme de Mario Bunge, un intelectual que incluso superó el siglo de vida. Falleció el año pasado, justamente 2020, ¿no? Habiendo nacido en 1919, y al que todos hemos tenido referencia por nuestros pasos universitarios, ya que en la mayoría de los casos Bunge ha sido uno de los autores más citados, sobre todo para la formación de diferentes carreras, tanto de ciencias sociales como de ciencias exactas. Recuerdo yo el libro siempre en todas las currículas universitarias, Metodología de la Investigación Científica, de Mario Bunge. Así que este trabajo, o conocer un poco más acerca de él, ha sido y es siempre fundamental. También quiero agradecerle por este repaso que ha hecho desde sus antecedentes. Hemos podido hablar cómo maestros de la talla de Guido Beck participaron en su formación, y Guido Beck incluso fue también alumno o de alguna manera discípulo de Luis de Broglie, un personaje muy importante también para los físicos peruanos, ya que Luis de Broglie fue formador de nuestro sabio Santiago Antúnez de Mayolo. Antúnez de Mayolo se formó en Francia, y allí pues luego de terminar recibió una magnífica carta de recomendación de Luis de Broglie, porque Antúnez de Mayolo regresaba a nuestro país, a pesar de tener todas las posibilidades de continuar su proyección, sus estudios en Europa, quiso hacer patria en el Perú, y Broglie le extendió una linda carta en la cual manifestaba que Santiago Antúnez de Mayolo era justamente esas mentes que venían a formar a las nacientes repúblicas o a los estados en formación sudamericanos. Estoy seguro que también pues Mario Bunge ha sido una de esas mentes que han contribuido mucho a la formación, a nuestras comunidades científicas, a nuestra formación como estados, ¿no? En Sudamérica y en Hispanoamérica. Hemos también visto cómo
tal vez de lado, un poco hemos logrado percibir esa formación política de Mario Bunge, ¿no? Hay dos cosas muy interesantísimas que Gustavo Romero ha citado de refilón, pero lo hemos captado, por ejemplo, la formación de una universidad obrera. Eso pues es un compromiso social tremendo, ¿no? Y lo tuvo, por supuesto, Mario Bunge. Y lo otro es pues ese dato de que no logró tentar o tener plaza universitaria por mucho tiempo, ¿no? Tal vez estuvo en esos índices que las dictaduras solían escribir, ¿no? Entonces, esos son dos cosas que nos dicen de su compromiso social también, ¿no? La acción y además la intelectualidad y la acción. Eh, la contribución de Gustavo Bunge ha sido muy importante para el entendimiento de la mecánica cuántica. El doctor Romero nos ha hablado en especial sobre el libro Foundations Scientific, tan importante, y a partir de ahí ha hecho o ha extendido su disertación, lo cual agradecemos muchísimo. Entonces, para no alargar esto más, voy a alcanzarle algunas preguntas que hemos recogido a través de nuestros compañeros de la Biblioteca Nacional del Perú. Yo quisiera saber antes, doctor Romero, ¿qué entendía, si usted tiene una percepción, qué entendía Bunge acerca de la ciencia y qué entendía acerca de la investigación científica, ¿no? Bueno, ese es un tema en el cual Mario se explayó largamente, digamos. Dedicó todo un libro enorme que es Scientific Research, la investigación científica, a tratar de caracterizar la ciencia, y después también en los volúmenes 5 y 6 del Treatise on Basic Philosophy se dedicó extensamente a tratar de caracterizar la ciencia. Él estaba muy consciente de la complejidad de la ciencia como un científico practicante que él fue, y digamos, trataba de evitar a toda costa las simplificaciones de un criterio simple para definir qué es ciencia y diferenciarla de la no ciencia, o de aquellas actividades humanas que no son científicas. Entonces, esto lo llevó a rechazar, por ejemplo, el criterio de falsacionismo de Popper o el criterio de verificación de los positivistas lógicos, y lo llevó a una caracterización de la ciencia extremadamente compleja. Él identificó al menos 10 dimensiones en la actividad científica. Él entendía la ciencia como una actividad humana tendiente a obtener conocimiento verificable del mundo externo, y esa actividad él la entendía como una actividad social. Entonces trató de caracterizar todos los requisitos para que esa actividad se pudiese desempeñar de forma satisfactoria. Entonces, de aquí que la caracterización de la ciencia de Bunge es particularmente sutil y al mismo tiempo particularmente útil para tratar de diferenciar la ciencia de la pseudociencia, porque hay muchas disciplinas pseudocientíficas que en varias de las dimensiones de la ciencia pueden parecerse mucho a la ciencia. Por ejemplo, pueden utilizar herramientas matemáticas, como a veces pueden hacerlo, por ejemplo, los astrólogos, o como pueden hacerlo los parapsicólogos, o en otros casos pueden hacer experimentos. Pero lo que nos muestra Bunge es que, digamos, esas solas dimensiones no alcanzan para que algo satisfaga todos los requisitos que son necesarios para una actividad que es progresiva, una actividad, digamos, que trata de construir representaciones confiables del mundo externo. Entonces, bueno, a cualquier persona que quiera entender bien esas 10 dimensiones que Bunge discutió tan detalladamente, los invito a consultar digamos, cualquiera de sus grandes libros sobre epistemología, donde los que quieren ir directamente al grano y en castellano, hay dos libros publicados por Alianza Universidad en España, que ahora los está reeditando la ETOLI, en los cuales Bunge precisamente se dedica a esta caracterización de la ciencia. El más importante, en mi opinión, de estos dos libros es Pseudociencia, Ideología y Pseudociencia, donde él trata de caracterizar estas dos actividades y diferenciarlas de la ciencia, ¿sí? Entonces, el lector castellano puede acudir a ese libro para un tratamiento rápido, pero que sin embargo sigue siendo riguroso.
Perdón, tenía el micrófono apagado. Magnífica recomendación, doctor Romero. Yo también que me quedé, dejé de comentar algo muy importante también. Hemos visto que a través de esta carrera profesional de Bunge, no solamente se interesaba en la difusión de sus investigaciones, que es la comunicación entre pares, ¿no? Sino en la divulgación, si es preciso señalar así, ¿no? Y esto lo prueba pues los libros publicados. Los libros son para todo el público, son muy diferentes a los papers que son leídos por los propios investigadores en un lenguaje tal vez hasta difícil para el común de la gente. En cambio, los libros ya pues son para el público en general y eso fue también un interés permanente, ¿no? Y Argentina siempre se ha pues caracterizado por tener magníficos divulgadores. Coméntenos un poco más al respecto. ¿Considera usted a Gustavo Bunge, podríamos llamarlo, que además, podríamos decir, perdón, que además de ser el filósofo, el físico, el crítico, el escritor, también fue un divulgador científico? Sin duda, sin duda. Mario Bunge era muy consciente de la importancia de llevar la filosofía y la ciencia al alcance de la persona común, digamos, la persona que no es académica. De hecho, digamos, si bien el Tratado de Filosofía Básica que contiene la exposición rigurosa de sus teorías filosóficas es altamente técnico, después él iba complementando ese tratado con numerosos libros que publicaba de un nivel, digamos, mucho más accesible, un nivel que es accesible a cualquier lector con curiosidad por el tema. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo que publicó el Tratado de Filosofía Básico, fue publicando libros como Teoría y Realidad, libros como El materialismo y ciencia, libros como Emergencia y convergencia, libros como A la casa de la realidad, que son libros que desarrollan los distintos y difíciles puntos de su tratado y su teoría general, digamos, de la filosofía, desde un punto de vista accesible y extremadamente estimulante para el lector. Yo creo que nadie que se acerca a esos libros, digamos, que están pensados en función de la divulgación, va a salir con las manos vacías y seguramente va a salir motivado para seguir profundizando. Y eso es lo mejor que se puede decir de un divulgador, ¿no? Que sabe sembrar el amor por el conocimiento. Mario tenía eso. Sin duda, y es coherente con el trabajo permanente, ¿no? La divulgación es la democratización de la ciencia, es llevar Sí. el conocimiento científico al público llano, al público en general y buscar su apropiación. Así que pues en personalidades como la de él, que tenían un compromiso social, como hemos percatado, era fundamental que también desarrollen esta suerte de divulgación científica. Y usted ha manifestado algo interesante que es acerca de comprender cómo va la filosofía junto con la ciencia, ¿no? Para los investigadores novatos. Y esto es a veces algo confuso porque pues entendemos que la filosofía, la filosofía tiene un campo de acción y la ciencia tal vez otro. ¿Cómo se entrecruzan? ¿Cómo se pueden entrecruzar, por ejemplo, en la filosofía de la física? En breves palabras. Bien, yo creo que la filosofía no puede prescindir de la ciencia porque no se puede hacer filosofía en forma independiente del conocimiento del mundo. Los grandes problemas filosóficos son motivados por cómo es el mundo y para saber cómo es el mundo debemos recurrir a la ciencia. Entonces yo creo que, como decía Bunge, tiene que haber una relación virtuosa entre filosofía y ciencia. La filosofía se debe informar por la ciencia, debe ser coherente con la investigación científica contemporánea, con lo mejor del saber científico, y a su vez debe dar a la ciencia una herramienta para esclarecer sus propios fundamentos y para poder ser mejor. De esa manera,
se apoyan mutuamente. De hecho, la filosofía que practicaba Mario Bunge y la que yo intento practicar podría llamarse filosofía científica. Es un nombre que en el siglo XIX se usó, digamos, para describir la filosofía informada por la ciencia. En el siglo XX, Hans Reichenbach, a principios de los años 50, resucitó ese uso en su famoso libro The Rise of Scientific Philosophy. Y yo lo he utilizado también como título de mi propio libro de filosofía, ¿no? Una filosofía informada por la ciencia, que es coherente con la ciencia y que le ofrece a la ciencia también herramientas para poder entenderse a sí misma mejor. Además, la ciencia o el proceso de investigación o el proceso científico parte de un hecho fundamental que es la observación y el cuestionamiento, que son también seguramente puntos de inicio de la filosofía. Doctor Romero, para terminar, usted también ha mencionado, ahora que está mencionando este tema, ¿cuáles serían los supuestos científicos que tiene los supuestos filosóficos que tiene toda ciencia? Ha hablado, por ejemplo, de la ontología, ¿no? Sí, la ontología es fundamental porque la ontología básicamente lo que estudia son las características más generales de los existentes. O sea, se ocupa de cosas demasiado generales para las ciencias específicas, pero que sin embargo son muchas veces presupuestas por las ciencias específicas. Por ejemplo, ¿qué es una ley? ¿Sí? O, digamos, cuestiones como si hay niveles de realidad. O sea, si la realidad se estructura en distintos niveles, o si hay cosas básicas o no. Responder esas preguntas, digamos, son cuestiones muy generales que a veces trascienden una disciplina particular, pero que no pueden intentar ser respondidas sin un conocimiento de lo que nos informa la física, la química, la biología, etc. También cuestiones, por supuesto, relacionadas con la existencia de la mente o, digamos, de la naturaleza última de la conciencia y cuestiones similares, que, digamos, la especulación filosófica, si no está debidamente informada, por ejemplo, en ese último caso, con las neurociencias, rápidamente puede digamos, transformarse en una especulación banal, por decirlo de alguna manera. Bueno, nuestro público del Facebook nos alcanza una pregunta, es Gustavo Aliaga Rodríguez, que nos dice, y se le alcanzo, doctor Romero, Mario Bunge se ocupó de la filosofía de la medicina. ¿Podría hablarnos de ese tema? Bueno, la filosofía de la medicina es un tema que Bunge lo aborda tardíamente. Era un tema pendiente para él. Recordemos que su padre era médico, y, digamos, por este aspecto de Mario que usted mencionó muy bien, que es su preocupación social, le parecía un tema importante, pero, digamos, debido a la naturaleza del emprendimiento filosófico que él se propuso allá por los principios de los años 60, bueno, no pudo hasta una edad muy avanzada dedicarle el tiempo necesario para formular sus ideas, que finalmente están plasmadas en ese libro de filosofía para médicos, que está traducido al castellano. El punto fundamental que Bunge enfatiza es una concepción sistémica de la salud y, digamos, la idea de la medicina como una técnica para resolver problemas inversos. O sea, básicamente lo que hace el médico es, a partir de una cierta sintomatología, tratar de reconstruir cuál es la causa que produce esos efectos, esos síntomas que observamos en el paciente. Y la causa, bueno, va a ser un problema en un sistema. El sistema es complejo porque es el sistema más complejo que hay en el universo conocido, que es un ser humano, ¿no? Entonces, Bunge enfatiza ese aspecto que muchas veces la medicina contemporánea tiende a olvidar en su ultraespecialización. Muchas veces incluso nosotros hemos tenido la experiencia, ¿no?, de tener algún problema, no está muy bien definido, y vamos a un especialista, vamos a otro, y nos van pasando de especialista en especialista, y finalmente lo que hace falta es un generalista que trate de ver por arriba de los detalles cuál es digamos, el problema funcional que afecta al sistema, ¿no?, el complejo sistema.
Y después, bueno, fue atacando Mario Bunge, siempre informándose digamos, a través de colegas, a través de sus lecturas, a través de la lectura de trabajos científicos. Era un lector incansable de artículos que aparecen en revistas académicas, ¿no? Usted estuvo suscrito a Nature durante cerca de 70 años. En un momento Nature directamente le regaló la suscripción por ser el suscriptor más longevo que tuvo en su historia, la revista Nature. Bueno, la cuestión es que terminó formulando una teoría que creo que incluso le es útil al profesional de la medicina, y conozco a más de un médico que considera a ese Filosofía para Médicos, a ese libro de Mario Bunge, como un libro muy importante para poder hacer mejor el ejercicio de su propia disciplina. Bueno, muchísimas gracias, doctor Romero. Otra verdad científica es que el tiempo pasa inexorablemente y esta charla ya ha llegado a su fin. Le agradecemos muchísimo en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú y del mío propio esta interesante disertación acerca de la filosofía de la física en Mario Bunge. Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentaremos que todas estas sesiones están siendo grabadas y van a ser colgadas próximamente en las redes sociales y también en el YouTube del canal de la Biblioteca Nacional del Perú. Al público que nos ha seguido hoy día a través del Zoom y a través de las redes sociales, del Facebook Live, les agradecemos mucho. Los invitamos para una siguiente charla el día miércoles 20 de octubre, este miércoles, donde tendremos la participación del doctor Héctor Maleta, con la conferencia Hacer Ciencia, Análisis de la Ciencia como un esfuerzo social en evolución. Una charla también altamente recomendable como ha sido esta. El doctor Maleta es un experto en estos temas. Hemos tenido la ocasión de también contar con su participación en actividades del CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así que estoy seguro que resultará también muy provechoso. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, es decir, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física cuando salgan de sus hogares, ¿no? Doctor Gustavo, nuevamente, mil gracias, muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. ¿Algunas palabras, doctor Romero? Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia, por la invitación. Ha sido un honor y un gusto para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bien, gracias a todos entonces. No nos queda más que despedirnos. Hasta el próximo miércoles.